Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal La Pizarra Andrés. En el día de hoy quiero hablar sobre finanzas personales. Y es que muchas veces doy por hecho que la gran mayoría de vosotros conocéis esas pequeñas cosas que tenéis que hacer en vuestro día a día, con vuestra nómina, con vuestro salario, con vuestros ahorros, para maximizar lo que es el ahorro y la inversión, pero en muchos casos me estoy encontrando que muchos de vosotros tenéis deudas, que simplemente no tenéis un plan, no tenéis un presupuesto, o que en muchos casos no tenéis conceptos sobre el consumismo, conceptos básicos bien interiorizados, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que voy a hacer en este vídeo es lo siguiente. En primer lugar, voy a hablar sobre lo que es un presupuesto, sobre lo que diría, digamos, los libros al respecto, y luego os voy a dar un poco mi opinión, porque creo que lo que voy a contar es muy optimizable, pero sí que tenéis que tener algo en mente a la hora de, en el día 1, cuando recibís vuestra nómina, cómo tendréis que distribuir un poco eso, ¿no? Luego, en segundo lugar, voy a hablar sobre las deudas, ¿vale? Porque por algún motivo asumo que la gran mayoría de personas no tenéis deuda, o por lo menos deuda de la mala, que también quiero diferenciar entre deuda buena y deuda mala, y cuáles son mis consejos si sois de ese estilo o estáis en ese caso de tener deudas. Y por último, voy a hablar un poco de consumismo y ciertos consejos para que no caigáis en ciertos hábitos que os van a lastrar mucho en lo que es vuestras metas financieras, ¿no? Entonces, con esas tres cosas voy a intentar pues ser lo más explicativo posible en un ámbito que por algún motivo yo he pensado que la gran mayoría de vosotros ya tiene un poco optimizado, pero me estoy dando cuenta que no es así, ¿no? Entonces, vamos con ello. Empecemos por la creación de un presupuesto, ¿vale? Lo que os voy a contar ahora para mí no es lo óptimo, ¿vale? Para mí, y creo que para cualquier persona que entienda un poco todo el mundillo del ahorro y de la inversión de verdad, que entienda pues cómo funciona el interés compuesto, cómo esa bola de nieve se va haciendo más grande cada vez, cómo el no ser consumista y actuar siempre en consecuencia de lo más óptimo económicamente hablando, pues debería ser gran parte del motivo por el que haces las cosas y demás. Si tienes todo esto en cuenta, no necesitas un presupuesto, y es que lo que vas a hacer directamente es optimizar cada decisión que tomes para decidir si quieres gastar este dinero o si no lo quieres gastar. Saber identificar ese ocio de calidad que viene en un momento de tu vida que no puedes rechazar porque ese momento no va a volver y demás, entre del ocio que puede ser reemplazable, que puede ser en el largo plazo, en el futuro, si haces las cosas un poco bien y con rentas de los activos que estés comprando con el dinero que no gastas en ese ocio que a lo mejor puede ser retrasado, ¿no? un poco. También, pues, que entendáis que en el momento que lo maximizáis todo, que lo tenéis un poco interiorizado, la gran mayoría de vuestras decisiones son sencillas, porque tú ya sabes identificar rápidamente esto sí, esto no, esto es consumismo, esto lo necesito de verdad, estos son gastos fijos, estos gastos me los puedo ahorrar y los puedo invertir. Pero como entiendo que esto es más complicado de lo que parece, pues vamos a empezar por lo que diría un libro de finanzas personales sobre cómo podréis hacerlo. En primer lugar, tenéis que crear un presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Pues no es otra cosa que poner en una hoja de Excel vuestros ingresos y empezar a poner en el otro lado vuestros gastos. Dentro de vuestros gastos tenéis que diferenciar entre los gastos fijos, que sabéis que os van a llegar sí o sí, pues el móvil, puede ser la cuota del gimnasio, puede ser Netflix y puede ser el alquiler, me lo invento, o la hipoteca, ¿vale? Gastos que sabes que van a ocurrir sí o sí. Y luego vas a tener otros gastos que son de ocio, variables o de consumo, que en unos meses pueden ser de X y en otros meses pueden ser de Y. Hasta ahí todo correcto, ¿no? ¿Cuál es la forma más habitual de ajustar este presupuesto? Bueno, pues lo que te van a decir los libros es que apliques el 50-30-20 a poder ser, que el 50% sean gastos fijos para vivir, que el 30% sean gastos de ocio y que el 20% restante sean para ahorro e inversión. ¿Por qué yo considero que esto no es óptimo? Aunque creo que es un buen punto de partida, porque si tú mismo decides que vas a ahorrar e invertir el 20% de tu salario, ya no te estás dando la posibilidad a ti mismo de ahorrar por encima de eso. Esto es como cuando Elon Musk puso un tweet que decía algo así como: si te das una hora para limpiar la casa, la limpiarás en una hora, pero si te das un día entero, tardarás un día entero en limpiar la casa. Pues esto es similar. Si te das 200 euros para ahorrar, ahorrarás 200 euros. Si te das el máximo posible para ahorrar, te darás una cantidad superior, muy probablemente, ¿no? Entonces, muchas veces tú mismo vas a ser tu propio enemigo para poder ahorrar más. Dicho esto,
que empecéis con esa regla del 50-30-20, que el 50% lo gastéis en cosas fijas, que el 30% lo deis de margen un poco para disfrutar la vida y que el 20% lo ahorréis, creo que es una buena base para empezar, pero lo óptimo es que reduzcáis los gastos fijos lo máximo posible, lo que no necesitáis, sobre todo los gastos fijos, mucho cuidado con ellos porque van a venir prácticamente de forma en la que ni te enteras, con lo cual tener cuidado si estáis pagando algo que no estáis utilizando. Me da igual si es la membresía del gimnasio o si es Netflix o si es lo que sea, ¿no? Quitaros primero esos gastos fijos que estáis pagando y que no utilizáis, ¿vale? Y después, cuando ya estén maximizados, o mejor dicho, minimizados en este caso, te vas a atacar a los gastos variables, ¿vale? Los gastos variables que son ya más derivados del ocio y del consumo, ahí decidir bien qué gastos quieres y qué gastos no quieres y qué es de verdad algo que necesitas y qué no. Pero bueno, de esto lo hablaremos más adelante. Lo que sí os digo es que si hacéis este 50-30-20 sirve como un inicio, pero creo que la gran mayoría de vosotros, especialmente los que sois más jóvenes, los que vivís con vuestros padres y demás, que no tenéis gastos significativos, sería un error garrafal estar cobrando 1.500 euros viviendo en casa de vuestros padres y ahorrando un 20%, que serían 300 euros al mes, de esos 1.500 que cobráis. Sería un error garrafal. Yo creo que la gran mayoría de vosotros que estéis en esa situación podríais tranquilamente ahorrar de esos 1.500 1.000 euros. 1.000 euros y ahorrarlos, invertirlos, eso ya lo explican otros vídeos, ya sea en renta fija, renta variable o lo que yo suelo recomendar, un híbrido de ambos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con todo esto de los libros, que a mí me gusta mucho matizar, que está muy bien la regla del 50-30-20 y todo eso, que es útil para que tengáis un sitio por donde empezar, pero es mucho más óptimo que veáis de verdad vuestra situación y que, lo que os he dicho, los gastos fijos tenerlos al mínimo posible y los gastos variables o lo que es de ocio, ajustarlos a lo que de verdad queréis, a lo que de verdad necesitáis y no gastéis más de la cuenta por el mero hecho de que una simple regla te ha dicho que con ahorrar el 20% está bien. No. Si lo que queréis perseguir es la mejora financiera a futuro, vais a tener que hacerlo mejor que eso, ¿vale? Pero bueno, esto como punto número 1. Punto número 2, las deudas, ¿vale? Por algún motivo yo pensaba que la sociedad no tenía deudas, ¿vale? Pues ha sido ver un par de reports de cómo están las personas a día de hoy y existen créditos de todo tipo. Tenéis créditos al consumo, tenéis, que estos son principalmente, pues financiar un iPhone, por ejemplo, o financiar una nevera. Luego tenéis créditos de activos importantes, como puede ser un coche. Podría meterlo en créditos al consumo, pero creo que estos son bastante más serios que el simple hecho de tener 2.000 euros financiados en productos tecnológicos, por decir algo. Creo que un coche es algo mucho más serio. Entonces tenéis también este tipo de deudas. Y luego tendríais, por último, lo que serían deudas principalmente de inmuebles, ¿no? Entonces, quiero diferenciar mucho estas tres categorías, ¿vale? En primer lugar, todo lo que vale poco dinero, véase un iPhone o véase unas zapatillas o cualquier cosa que compres que tenga un cierto valor, pero que podéis pagar a tocateja, nunca lo financiéis. Es cierto que existe en algún punto opciones en el que te permiten financiar al 0%. Si te permiten financiar al 0%, pues lo puedes coger y sería aceptable, puesto que no te cuesta nada pagar con dinero futuro que va a valer menos que el dinero actual, ¿vale? El dinero futuro vale menos que el dinero actual porque al dinero actual se le puede obtener una rentabilidad de tal forma que cuando llega al futuro valga más. Con lo cual, si en un largo plazo te permiten pagar lo mismo que hoy, entonces te parece genial. Todo lo que sean préstamos al 0%, lo podéis coger, ¿vale? Sobre todo este tipo de préstamos al consumo. Ahora mismo es más raro, pero si van bajando los tipos de interés, sí que puede que haya tiendas que te ofrezcan o compañías que te ofrezcan financiar al 0%. Financiar al 0% está bien, todo lo demás no lo queréis, ¿vale? No queréis financiar cosas que podéis pagar a tocateja, por lo general. Entonces, este tipo de préstamo o de deuda del consumo deberíais quitároslo de lo primero, ¿vale? Es primordial que no caigáis en estas cosas, ¿vale? Sobre todo ya más que es un hábito. Luego, deuda en activos que se comportan como pasivos, salvo vuestra casa, todo lo demás fuera, ¿vale? Eso de quiero un coche pero lo tengo que financiar a 5 años y vas a acabar pagando un coche y medio, eso lo siento mucho, es una forma de hacer las cosas muy estúpida, ¿vale? No podéis hacer eso. Si solo te puedes permitir un coche de 10.000 euros, te compras un coche de 10.000 euros. Yo sé que a muchos les gusta presumir y llevar el Audi que no se pueden permitir, pero no puedes estar pagando un coche y medio, porque el coche en sí tiene una utilidad, que es lo que te interesa, que te lleva a los sitios,
y ya está, y eso lo va a hacer un coche bueno y un coche malo. Entonces, si el coche bueno no te lo puedes permitir, entonces tendrás que ir a por el coche barato, tendrás que ir a por el coche o de segunda mano o de menor calidad. Pero lo que no podéis hacer es comprar un activo que de por sí se deprecia, que se comporta como un pasivo, y encima no solo se deprecia, sino que todos los meses te consume. Por lo general, coches más buenos consumen más, porque tienen mayores gastos y tienen mayores reparaciones, mayores revisiones, etc. Entonces, es una pésima decisión el comprar un coche con deuda, que encima tiene unos tipos de interés altísimos y que encima es un activo que se deprecia y que consume recursos. Es decir, es todo mal, así que si podéis no tener coche, mejor. Si necesitáis un coche, compraros un coche que os podéis permitir y sin apalancaros, ¿vale? Este tipo de deuda yo creo que es de los más nocivos de todo, porque acabas pagando tipos de interés del 8, 9, 10% y acabas pagando un coche y medio que encima cuando lo terminas de pagar no vale prácticamente nada porque ha perdido todo su valor. Luego, en tercer lugar, el único tipo de deuda que me interesa que tengáis es deuda buena. ¿Cuándo es deuda buena? Cuando tenéis una deuda para invertir en un activo, ¿vale? Normalmente, si tenéis una deuda a un tipo de interés aceptable, veamos 1 y pico, 2, 3%, y lo invertís en un activo que os da más interés que esa deuda que pagáis, entonces estáis utilizando apalancamiento, que se conoce, para tener una buena inversión. En ese caso, la deuda es buena, no queréis quitárosla y simplemente lo que queréis hacer es maximizar ese activo que has comprado para que te dé el máximo retorno posible y con los flujos pagar en los intereses y ganar por el camino, ¿no? Esa diferencia entre el tipo de interés que tú cobras contra el tipo de interés que tú pagas por ese préstamo. Entonces, ese tipo de deuda sí es especial y no es el que os queréis quitar. Los otros dos tipos de deuda, que son en activos que se comporten como pasivos y en consumo, os los tenéis que quitar. Vale, entonces, para estos dos tipos de deuda que quieres quitarte, hay dos formas de hacerlo. Te diría que ambas son igual de buenas. Una sería empezar a atacar las deudas más pequeñas primero. Entonces, la forma de quitarte primero las deudas pequeñas sería, pues si tienes un coche y un préstamo personal, primero quitarte el préstamo personal y después ver la posibilidad de repagar el coche. Y la otra opción sería empezar primero por los préstamos que mayor tipo de interés tienen, ¿vale? En este caso, pues sería atacar primero si tienes un coche y un préstamo personal, el préstamo personal es al 4 y el coche es al 6, pues primero quieres quitarte el préstamo del coche y después el préstamo personal, ¿no? Cualquiera de las dos formas me sirve porque muchas veces en este proceso de quitarte deudas lo más importante también es la adherencia, es algo que te motive y en lo que veas cambios, con lo cual para mucha gente quitarse deudas pequeñas es un buen inicio, es como bajar esos primeros kilos de la báscula si estás intentando bajar de peso, que te animan a seguir, y para otros lo más importante es optimizar, y aunque vean que los 20.000 euros que deben de coche bajan muy poquito porque solo puedes aportar 400 o 500 para quitarte esa deuda, pues si eso te sirve también es válido, ¿vale? Así que eso, resumiendo, identificar deuda buena y deuda mala. La deuda buena os la podéis quedar, os gusta, la queréis tener. La deuda mala, que es la del consumo, la de activos que funcionan como pasivos y demás, quitárosla cuanto antes, ya sea de una forma o de otra, empezando por las deudas pequeñas o empezando por las deudas que más os cuestan, que mayor tipo de interés tienen. De una forma o de otra, yo os recomiendo que no tengáis ningún tipo de estas deudas, ¿vale? Por último, ahora vamos a ver un poco de opinión acerca del consumismo. ¿Cómo podéis hacer para consumir menos? Bueno, la forma más óptima para todos aquellos que sois procrastinadores natos y que os falláis a vuestra palabra y que no sabéis si vais a ahorrar o no a final de mes, podríais hacer que instantáneamente, cuando recibes las nóminas en el banco, en la cuenta bancaria, ya automáticamente hagas una transferencia a MyInvestor o a tu fondo de inversión de turno o a donde sea, en el que directamente ese dinero dejáis de disponerlo durante el mes, ¿vale? O sea, lo que es retirar el dinero de forma instantánea es una buena forma, para mí no la óptima, pero es una buena forma para que ahorréis, ¿vale? Entonces, esa es una pequeña trampa que yo creo que a muchos os puede resultar útil, ¿vale? ¿Qué más cosas? Todas las aplicaciones que tengáis en el móvil de consumo rápido, quitároslas. Podéis dejar, si queréis, una para pedir comida a domicilio y podéis dejar Amazon. Todo lo demás fuera. ASOS, Nike, Zara, yo qué sé, Chollómetro, cualquier cosa que esté dando ofertas, Zalando, todas estas cosas que os llenan rápidamente de estímulos y de ofertas y de cosas que a la vista parece que de verdad necesitáis. Todo esto va a hacer que el proceso sea mucho más complicado. O sea,
Esto es como si quieres adelgazar, pero tu casa está llena de patatas fritas y de chocolate. Pues en primer lugar, yo lo que haría es no tener patatas fritas y chocolate en tu casa. Pues esto es lo mismo. ¿Quieres ahorrar? Quítate todas esas aplicaciones que te quitan dinero sin que casi te des cuenta. Si yo sé lo que es el consumismo, sé lo bonito que es comprar ropa nueva, comprar tu 14º par de zapatillas y todo esto, pero si os ponéis las cosas un poco más difíciles, pues va a ser más complicado que caigáis en esa tentación. Entonces, creo que también es bastante sencillo el quitaros ciertas aplicaciones de vuestro alcance para que no caigáis en el consumismo tan fácilmente. Más cosas. Cuando vayáis a consumir, pensar si de verdad lo que vais a comprar lo necesitáis, ¿vale? Porque la respuesta en la mayoría de los casos es no. Entonces, no pasa nada si a día de hoy tienes 15 zapatillas en el armario, porque tienes la suerte de que si dejas de comprar en los próximos 2 años o 3 años, poco a poco las vas a ir rompiendo. Con lo cual, tienes la suerte de que incluso aunque lo hayas hecho mal en el pasado, muchas de las cosas las puedes amortizar. Lo que no tendría sentido es que te des cuenta de esto, tengas 15 zapatillas, pero el próximo año te quieras comprar otras 4. Pues no tiene, es lo que os digo. Al final tenéis que decidir cuánto consumo presente queréis sacrificar para tener mejor consumo futuro, y esta respuesta la tenéis que responder ahora. Y no vale responder con palabras, o sea, esto va de responder con los hechos. Si de verdad quieres consumo futuro, tendrás que actuar en consecuencia y dejar de comprar más zapatillas, ¿no? Entonces, por todo lo material, es bastante sencillo, vosotros mismos vais a ser capaces de decir esto sí lo necesito, esto no, ¿no? Para lo que no es material y es tema de hobby, no sé si tanto hobbies o más ocio, por decirlo de alguna forma, tenéis también que decidir si es un ocio que lo necesitáis hacer hoy porque es un ocio que no va a volver, es ese viaje con los chicos de la universidad que es ahora o nunca, perfecto, lo podéis hacer, o si son cosas que pueden esperar. Si tu sueño es irte a Tailandia un mes, a lo mejor no es el momento de que te vayas con 23 años. Y lo digo porque a lo mejor son momentos en los que tienes que trabajar un poquito más en tu carrera, en intentar destacar, en intentar tener un buen trabajo, y cuando ya tengas un poco eso, muy probablemente a los 30 seguirás siendo joven, tendrás buenas nóminas, tendrás suficientes activos ya capitalizando, por decirlo de alguna forma, tendrás un plan y esos 2.000 o 3.000 euros que te valga irte a Tailandia serán algo que te puedes permitir sin ningún problema. Entonces, intentar diferenciar bien cuál es el ocio que a día de hoy lo tenéis que hacer porque no va a volver ese momento, y qué ocio puede esperar, ¿vale? Porque muchas veces las cosas las queréis ya, y yo sé cómo es esta sociedad de que tiene que ser ahora y lo quiero para mañana, pero muchas otras veces, o mejor dicho, pero la gran mayoría de esas veces, todo puede esperar un poquito y puedes buscar un momento más óptimo para hacerlo. Recordar que, por cómo funciona el ahorro y el interés compuesto, cada euro que ahorres hoy y que inviertas hoy van a ser muchos euros de consumo futuro. Con lo cual, cuanto antes empieces a interiorizar esto, muy probablemente tú mismo vas a poder diferenciar, oye, este ocio sí, esta experiencia sí, pero este ocio no y esta experiencia no. Estas van a esperar a más adelante, ¿vale? Porque de momento me interesa crear esta cartera de acciones que va a ser la que me pague los viajes dentro de 15 años, ¿no? Entonces, muy importante eso. Y luego ya por último, que es una pequeña reflexión, no os mintáis a vosotros mismos y decidir de verdad qué queréis. Si queréis la vida del carpe diem, de disfrutar y de el día de mañana tener pocos ahorros y tal, pero os da igual porque queréis disfrutar cada momento de hoy, me parece perfecto, pero asumir que el día de mañana probablemente os vaya mucho peor que el que ha decidido lo contrario, que es, digamos, el camino de delayed gratification, que llaman en inglés, que es como, no sé, felicidad retrasada, por decirlo de alguna forma, en el que tú asumes a día de hoy ciertos hábitos que el día de mañana te van a proporcionar pues ciertas ventajas con respecto al que decidió vivir el momento, ¿no? Entonces, no os mintáis, decidir por dónde queréis ir. Se puede hacer algo híbrido, que yo creo que es un poco lo que yo aconsejo, que disfrutéis en parte en la medida de lo posible, mientras que trabajáis en el largo plazo, y ya es cuestión de cada uno que decida cuánto quiere hacer del carpe diem, por decirlo de alguna forma, y cuánto quiere hacer del delayed gratification, por decirlo de alguna forma. Yo he sido un poco más extremista de este punto, pero también es verdad que, por ejemplo, en viajar no me he privado de nada, por lo cual, aunque no tuviera grandes caprichos y no quisiera ser el más guay del mundo, de hecho, yo he estado en casa de mis padres hasta muy tarde, hasta pasados los 30, pues he decidido esta parte que hoy sin duda pues, es la que mejor me paga un estilo de vida que a día de hoy me hace feliz y que me aleja de estar, por ejemplo, en una oficina sentado 10 horas
todos los días el resto de mi vida, ¿no? Entonces, mi consejo no es hacer esto, simplemente que valoréis, que no os mintáis a vosotros mismos y que seáis consecuente con lo que queréis. Si queréis una cosa, pues actuar en consecuencia y así no os tendréis que quejar en el futuro de si no os ha ido como queríais que os fuera, porque no fuiste capaz de ser sensato o sincero contigo mismo y de comportarte en consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo dejo, más o menos espero que os haya servido como una base de finanzas personales, de pequeñas cosas que yo las veo súper sencillas, pero que a lo mejor a vosotros os han ayudado, os están ayudando a crearos ese master plan y que sepáis que si necesitáis cualquier cosa, pues en redes sociales publico todos los días, podéis contactarme por ahí o aquí mismo en los comentarios de YouTube me ponéis lo que queráis. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide la Pizarra Andrés.